Así queda en la grabación. Bien. ¿Qué tipo de sistema es? Ya se los dije, pero bueno, para ir ordenando el ejercicio. Hipoestático, isostático, hiperestático. Hiperestático. Bien. ¿Y cuántos grados de hiperestaticidad tiene? 1. Bien. Excelente. Entonces, como ya hablamos la clase pasada, ¿qué pasa cuando había un grado de hiperestaticidad? Las ecuaciones de equilibrio no son suficientes, entonces vamos a tener que poner una ecuación de compatibilidad de desplazamientos o de formaciones, como quieran. Entonces, una vez que sabemos esto, tenemos que preguntarnos bien, buenísimo, ¿qué condiciones de desplazamiento conocemos que vamos a poder utilizar como ecuación adicional? Y yo tenía esta estructura. ¿Qué condiciones de desplazamiento sabemos? Ningún punto, ¿En qué lugar de la estructura sabemos cuánto se mueve? ni C, ni B, ni D se mueven. Bien, perfecto. Entonces, sabemos que el desplazamiento, esas barras, en B, C y D, es 0. Y en este caso, vamos a elegir el punto B, porque sí, es el que más le guste. En este caso, es más lindo elegir este por una cuestión de que después van a ver que nos va a quedar una estructura simétrica que suele ser más fácil de resolver que las demás. Entonces, ya adoptamos nuestra ecuación de compatibilidad. Ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar el método de las incógnitas estáticas para resolver este hiperestático. En este momento voy a hacer un alto para que se escriban en la mano, como Homero Simpson con Lenny Carl. Método de las incógnitas estáticas, método de resolución de hiperestáticos. TTB, cálculo de desplazamientos. Porque después se olvidan y piensan que es todo lo mismo, TTB, TTB. Y llegan a estabilidad 3, le pedimos que calculen un giro en un punto y después no saben cómo hacerlo. Y nos indignamos como, ¿cómo puede ser que no usen TTB? Le estamos pidiendo un giro. Entonces eso, por favor, anótenselo, vamos a hacer mucho hincapié en eso, porque después empiezan a confundir términos y después eso, no saben cómo calcular un desplazamiento. Saben cómo calcularlo, no conectan las dos cosas. ¿Qué pasa? Pero nada de eso. Anótenselo, resáltenselo, porque es muy importante. Entonces, como ahí sin querer ya me spoileé, método de las incógnitas estáticas, que es, liberamos un vínculo, puede ser un vínculo externo o un vínculo interno, y ponemos en evidencia la reacción, en el caso de un vínculo externo, o las fuerzas internas, en el caso de un vínculo interno. Entonces, en este caso, yo lo que voy a liberar va a ser en el punto B, que es en el que yo adopté mi ecuación de compatibilidad. Acá es lo que les decía, que yo elegí el B, porque es más lindo resolver esta estructura que habiéndole sacado cualquiera de los otros dos vínculos. Pero esto es una cuestión que cada uno de ustedes decide, es exactamente lo mismo. Y ahora lo que hacemos es, por superposición de efectos, entonces una introducción también de lo que es el método de las incógnitas estáticas, pasamos a lo que es el sistema de fuerzas reales de la estructura y el sistema solo con la fuerza que agregamos. Y X va a ser nuestra incógnita estática. Es el vínculo que necesitamos buscar para resolver el hiperestático. Entonces, acá lo que vamos a plantear es, si digo que esta estructura de acá es igual a la suma de estas dos, lo que quiere decir es que mi desplazamiento en B debido al hiperestático va a ser igual a la suma de mi desplazamiento en B debido a P más mi desplazamiento en B debido a X.
¿Y esto cuánto va a valer? 0. Bien. Ahora, para calcular estos desplazamientos, yo podría hacer dos cosas. Uso Williot, no lo hagan, o uso TTB, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para calcular un desplazamiento por TTB, disculpen la letra horrible, ¿qué necesitaba? Necesitaba dos sistemas. ¿Cuáles eran? Dos estructuras. La deformación virtual y el sistema equilibrado. Perfecto. Y acá tengo dos desplazamientos para calcular. En el caso del primer desplazamiento, ¿cuál va a ser mi deformación virtual? La de la izquierda, no está P. Bien. Este va a ser el sistema de fuerza. 1. Y después, para el desplazamiento en B, en el segundo, ¿cuál va a ser el desplazamiento virtual? El otro, el de la derecha. Bien, perfecto. Entonces, ahí va. Ya tenemos los desplazamientos virtuales. Y ahora necesito plantear los sistemas equilibrados para calcular esos desplazamientos. ¿Cuántos sistemas equilibrados necesito plantear? ¿Uno para cada uno? ¿Uno solo? ¿O dos, pero esos dos son el mismo? ¿Cómo planteo un sistema equilibrado, por ejemplo, para calcular el desplazamiento debido a P en B? Y si dijiste en B, Sí, si es en B vas a tener una fuerza unitaria, tipo donde pusiste la X. bien, perfecto. ¿Por qué? Vamos pasando, me parece. Acá está el ex. Ah, bueno, me quedó al revés. Bueno, no importa, pero después lo vamos a ver. Como muy bien dijo Melanie, si yo quiero calcular el desplazamiento en B, en esta dirección, porque es en la que saqué el vínculo, y es donde tengo que poner mi ecuación de compatibilidad, pongo una fuerza unitaria. En realidad lo que pongo es la magnitud complementaria a lo que quiero calcular. ¿Esto qué quiere decir en mortal? Si yo quiero calcular un desplazamiento, pongo una fuerza. Si yo quiero calcular un giro, pongo un momento unitario. Bien, entonces pasa acá que está el resumen de lo que tenemos que hacer. Esto lo paso rápido porque lo vieron recién y con lujo de detalles, que desplazamiento en B por la fuerza más 1 va a ser la sumatoria, es decir, para cada barra tengo que realizar esta integral. Comentario. Esta igualdad es solo si la normal es constante a lo largo de la barra, que les va a pasar siempre. Pero no es que siempre es uno por el otro. Acá hay una integral, que como las normales son constantes a lo largo de toda la longitud, salen a poner la integral y queda la integral diferencial de x, que es la longitud total de la barra. Entonces, acá lo que habíamos dicho antes, necesito la deformación virtual, que es el sistema real al que le quiero calcular
el desplazamiento, y el sistema equilibrado, que es el sistema que yo genero para calcular mi desplazamiento, poniéndole una fuerza unitaria en el punto y con la dirección con la que yo quiero calcular mi desplazamiento. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda? Por ahí estoy yendo un poco rápido. Por mi parte, venimos bien. Bien, bien. Sigo, cualquier cosa me frenan, si voy rápido, me llegan a pillar. Bien. Entonces ahora planteamos el sistema equilibrado, como bien había dicho. Bueno, en el sistema equilibrado ponemos la fuerza unitaria en ese punto. Si yo calculo el desplazamiento, en este caso, bueno, sí, si yo calculo un desplazamiento y me da negativo, ¿qué quiere decir? Que está desplazándose hacia el otro lado. Bien, perfecto. Si me da para abajo, entonces quiere decir que se desplaza para allá si me da negativo. Entonces, además de la dirección, lo que indica es el sentido. Entonces, una vez que tenemos los sistemas, los dos desplazamientos virtuales y el sistema equilibrado, tenemos que conocer los valores de las normales, porque va a ser lo que vamos a necesitar para integrar. Y en este caso tenemos tres sistemas isostáticos. Justamente para eso planteamos el método de las incógnitas estáticas. Pasamos de un sistema hiperestático a una suma de sistemas isostáticos. Entonces, acá es reticulados de estabilidad 1, así que tiene que salir rápido. ¿Cuánto vale la normal esta? Cero. Bien. Vale 0 porque no tengo vínculo. Y después acá, ecuaciones de equilibrio. Lo mismo exactamente que hicieron antes. Este es alfa, acá lo que tiene es que esta P está con un ángulo beta que no me acuerdo cuál de los dos era. Entonces, simplemente equilibrio de fuerzas horizontales, equilibrio de fuerzas verticales, y con las dos relaciones salen las normales de las barras. Exactamente, esto es todo exactamente lo mismo que lo que ya hicieron, porque en realidad esto es como si no estuviese, y es el ejercicio 1 que vimos hoy. Ahora equilibramos el sistema 2. ¿Cuánto vale la normal 2? X. Ecuaciones de equilibrio, lo mismo que antes, como esto es lo mismo que tener una fuerza acá, no solo es vertical, estas tienen que ser iguales, porque las horizontales tienen que ser iguales, y porque este ángulo es el mismo. Fuerzas verticales, no, de nuevo, 0,07 de x, 0,07 de x. Y ahora pasamos a el sistema equilibrado. ¿Cuánto vale N2, cuánto vale N1 y cuánto vale N3? Si no. Lo Es mismo que acabas parecido de calcular. como, claro, como cuando tenías en la deformación virtual 2, pero sacándole el X, o sea, tiene los mismos valores. Exactamente, porque la reacción X la puse en el mismo lugar donde está el desplazamiento.
donde quiero calcular el desplazamiento. Entonces es exactamente lo mismo, solo que en uno va con X y en otro no. Por eso muchas veces uno cuando ya está canchero con TTV, hace directo uno, hace directo y después al otro lo multiplica por X. Yo les recomiendo que al principio se tomen el trabajo en los ejercicios del TP o en los primeros que practican para hacerlo por separado, para que ustedes puedan entender qué están haciendo. Y después, cuando ya saben lo que están haciendo, se pueden tomar en el parcialito la libertad de resolver uno nada más. Siempre, las libertades se las pueden tomar siempre que entiendan lo que están haciendo, porque si no se van a mandar alguna. Bien, entonces, una vez que tengo las tres estructuras equilibradas, puedo calcular el desplazamiento en B debido a P y debido a X. Y con eso los pongo en la ecuación de compatibilidad que vimos al principio del ejercicio. Entonces, acá pongo los dos sistemas y cómo integraban esto. ¿Qué tenían que hacer para calcular el desplazamiento con TTV? Igualar los trabajos. Bueno, Bien. No voy a poner el 1 porque saben que acaba el más 1. Y cómo calculo cada uno de los trabajos internos. ¿Qué cuenta tengo que hacer? Era la sumatoria esa, ibas haciendo la normal de cada barra del sistema equilibrado por la normal del desplazamiento virtual por L sobre A. Bien, perfecto. Esto acá quedó generalizado por si las longitudes son distintas y la rigidez también. En este caso eran todas las barras iguales. Y después, nada, reemplazar los valores. De hecho, si ven, esto en realidad es el mismo desplazamiento vertical que calcularon antes. Solo que les va a dar en el sentido contrario. Porque ustedes habían integrado esto y esta parte que se agrega porque hay otra barra, se hace 0 por la normal. Entonces nos debería dar lo mismo. Acá, otra mención especial, unidades. Esto tiene 1.000.000 de unidades y da fiaca reemplazarlas, pero háganlo porque realmente acá es la mayor cantidad de errores que pueden tener en los exámenes. Y acá es donde les puede dar un desplazamiento 3 metros, porque pusieron malas, hicieron todo perfecto, pero pusieron malas unidades y les da un desplazamiento 3 metros, no se dieron cuenta que no les puede dar un desplazamiento 3 metros y F. Entonces, tómense el trabajo de poner las unidades acá o al principio del ejercicio ya poner todas las mismas unidades, cosa de que les queden bien y saber en qué les da. Lo ponen, por ejemplo, acá lo pusimos todo en kilonewton y en metro, listo, el desplazamiento va a dar en metros. Como vemos, da 10 a la menos 3, 2 milímetros, bien, normal, tiene sentido que 3 barras con, no sé, una barra de 90 kilonewton se desplace 2 milímetros. Bien. Ahora pasamos a calcular, otra cosa importante, el signo, que lo habíamos hablado. Fíjense que también tiene sentido esto. Si yo estoy tirando hacia abajo, y al costado, pero hacia abajo, y se va a mover hacia abajo, no se va a ir hacia arriba, no tiene sentido. ¿Y por qué sé que se va hacia abajo? Por lo que hablamos antes.
desplazamiento negativo, entonces es en el sentido contrario que yo puse mi fuerza. ¿Hasta acá vamos bien? Por mi parte, sí. Sí. Bien, cualquier cosa. Bien. Y ahora vamos a calcular el desplazamiento debido a X. Entonces, acá es donde yo les decía que, porque de nuevo, todo lo mismo que vieron antes, que cuando ustedes ya están más cancheros con este tema, ya saben que la X a todos términos y directamente integran este diagrama con este diagrama y después lo multiplican por X. Pero para darse cuenta de eso, háganlo un par de veces completo. ¿Qué pasa si este desplazamiento me da negativo? No tendría sentido. Exactamente. Yo espero que caigan en la trampa y me digan, va por el otro lado, como dijimos antes. No, muy bien. Si yo estoy integrando este diagrama con este diagrama, estoy tirando hacia el mismo lado que puse la fuerza, nunca esto me puede dar negativo. Porque sí, obviamente siempre vas a poner la fuerza en el mismo sentido que pusiste el desplazamiento cuando haces método de las incógnitas estáticas. Entonces, este número siempre les tiene que dar positivo, si no está mal. Acá reemplazamos por lo mismo. Fíjense que el que es negativo, negativo con negativo, positivo, y otro, positivo, positivo, y bla. Desplazamiento. Acá acuérdense que les queda en metros sobre kilonewton, porque la fuerza es lo que no conocen. Acá suele dar números muy chicos, más difícil de ver si está bien o mal, pero también dan números chiquitos. Bien. Y ahora que calculé el desplazamiento debido a P y debido a X, ¿qué hago? Reemplazas en la ecuación de compatibilidad que habías planteado. Exactamente. Por compatibilidad, reemplazo y puedo sacar X. Una vez que tengo X, tengo dos opciones para hacer. Voy a volver un segundo, ahora les dejo para que copien. Porque es más fácil de ver. Acá, debería ver. Bien. Yo obtuve X. Entonces, tengo dos opciones. O pongo el valor acá y resuelvo todo esto. De nuevo, o sea, sé que acá vale X, resuelvo este nudo, bla, bla, bla. O directamente, como esto ya lo tengo resuelto y este lo tengo resuelto para una X cualquiera, directamente multiplico los valores de cada una de las normales por X y después lo sumo. Uy, casi bocado. Recomiendo que hagan la segunda opción para evitar errores. ¿Se entendieron las dos opciones? Para buscar los esfuerzos normales, porque eso es lo que nosotros queríamos al principio, buscar los esfuerzos normales de cada barra. Sí, se entendió. Sí. Sí.
Ahora sí. Bien. Y acá aparece. Tengo las normales. Acá queda bien lo que les estaba comentando antes. Y directamente lo sumo. Acá lo que, momento también que pueden chequear, es que si yo tiro hacia este lado, tiene sentido que la normal 1 y normal 2 se me traccionen y la normal 3 se comprima. Acá es donde puede llegar a servir pensarlo, no resolverlo, sino tener en cuenta lo que ven en Williot. Si uno piensa más o menos dónde se va a desplazar esto, y uno dice, bueno, se irá por acá. No, ahí no puede estirar la 3. Se me irá más o menos por acá. Entonces, tiene sentido que esta se me acorte más o menos y estas se me alarguen. Tiene sentido. De hecho, ustedes, si tienen muchas ganas de hacer trigonometría, también pueden resolver el hiperestático planteando esto. Porque ustedes saben que los 3 puntos, las 3 barras se tienen que alargar de tal manera de que terminen las 3 en un punto. Pero acá de nuevo lo que decíamos antes de que se van a amigar con TTB si no les gusta, porque es un bardo hacer las 3 relaciones trigonométricas planteando que ese punto se tiene que mover hacia un solo lugar. ¿Eso último se entendió? ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Y ahora para terminar, si yo quiero calcular ya resolví el hiperestático, tengo todas mis, sé cuánto vale mi normal 1, mi normal 2 y mi normal 3. Si quiero calcular el desplazamiento horizontal, ¿cómo hago? Aplicas una fuerza unitaria y positiva horizontalmente. Bien, perfecto. Ahora, la pregunta del millón. Yo quiero calcular ese desplazamiento. ¿Tengo que resolver el hiperestático que tengo en el sistema equilibrado? Sí, no, no sé. ¿Podrías repetir, por favor? Sí. Yo tengo mi sistema equilibrado. Yo necesito normales para integrar con mis desplazamientos de el sistema, el desplazamiento virtual de la izquierda. Entonces, para yo hacer eso, tengo que resolver el hiperestático de este de acá. Este. Me suena que no, pero no sé bien por qué. Yo necesito la normal 1 de acá. ¿Cómo se me cortó y no escuché?
No necesitas resolverlo de vuelta, ya lo resolviste. Ya los tenés los valores de las normales. Yo tengo los valores de las normales para este sistema de cargas. Pero para este sistema de cargas, ¿yo tengo las normales? No. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que resolver ese hiperestático? Sí, para que la estructura esté en equilibrio, supongo. Bien, y mal. Acá hay una magia de TTB que lo único que nos pide este teorema, que alguien se encargó de demostrar en algún momento, es que este sistema esté en equilibrio. No le importa la compatibilidad de formaciones. Nada, lo único que pide es que esté en equilibrio. Entonces, en el caso de los sistemas hiperestáticos, uno puede elegir una de las infinitas formas que tiene para equilibrar. Entonces, yo si quisiese calcular este desplazamiento, ¿qué hago? Digo, esta normal es 0 y uso lo mismo que habían visto antes. Obviamente ahora ustedes están mirando a la cámara diciendo qué está diciendo y no me están creyendo. Pruébenlo de hacerlo por 2, considerando N20 y después considerando N10 y van a ver que el desplazamiento que les va a dar es el mismo. Entonces, cuando tengan un sistema hiperestático al que le quieren calcular un desplazamiento, para el sistema equilibrado necesitan solamente que esté en equilibrio. No les importa la compatibilidad de formaciones. Este es un sistema que se inventan, entonces, que no tiene propiedades, en realidad. Entonces, lo pueden equilibrar como ustedes quieran, siempre que esté en equilibrio, porque siempre equilibrio como quiero, y está todo girado. Pero esto es en el sistema equilibrado. En la deformación virtual, que es el sistema real, para traer más confusión, ahí sí tiene que estar las normales y después cuando lo vean para el resto de las solicitaciones, todas las solicitaciones reales de la estructura. El sistema tiene sus valores reales. Y esto lo que solo tiene que cumplir la condición de equilibrio. No sé, Au, si querés hacer algún comentario al respecto. No, bien, era eso básicamente, y quería reforzar esta última idea, que es el hecho de que nosotros habíamos planteado, y lo había comentado al principio, que el sistema equilibrado era cualquiera que cumpliera o satisfaciera las condiciones de equilibrio. Y ese comentario, al principio de la clase, cuando el ejemplo era sobre un isostático, no tenía sentido, no aportaba nada, porque hay uno solo. En un isostático, por definición, y por eso hicieron toda una materia sobre eso, hay una sola configuración que satisface el equilibrio. En un sistema hiperestático hay infinitas, y el resultado da siempre el mismo. Porque en el fondo lo que nosotros hacemos es trabajar con los alargamientos reales de la deformación virtual, o sea, los alargamientos son los reales, y simplemente planteamos la condición cinemática que los conecta jugando con ecuaciones de equilibrio. Entonces no importa cómo lo equilibré, solo importa que esas ecuaciones de equilibrio estén satisfechas, estén cumplidas. Entonces puedo hacer lo que quiero. En el sistema equilibrado parece muy mágico, pero en el sistema equilibrado yo puedo plantear cualquier equilibrio. Y la ventaja más notoria que tiene TTB, o lo más lindo si quieren, es eso, es la aplicación, es el cálculo de corrimientos en estructuras hiperestáticas, porque hasta se vuelve muy sencillo. Puedo plantear cualquier sistema equilibrado. En el caso particular de esta estructura con 3 bielas, si me interesaba el corrimiento vertical, digo N2 igual a 1, N1, N3 igual a 0, y en una cuenta lo tengo, el corrimiento vertical. Está bien, en ese caso es obvio además porque es igual al alargamiento de N2, pero digo, la gracia es esa, ¿sí? O sea, nosotros trabajamos con alargamientos reales y simplemente hacemos todo el lío que hizo Williot, no, lo hacemos planteando ecuaciones de equilibrio. Entonces las puedo satisfacer como quiero. Pero lo que les sugiero es que lo verifiquen y se convenzan por sus propios medios, que lo hagan, como dice Manu, háganlo 2 veces. Les garantizo que vale la pena, porque ahí uno se convence.